Para esta introducción al procesamiento morfológico de imágenes, consideraremos, a pesar de que no es excluyente, únicamente el procesamiento morfológico de imágenes binarias. Existe también la posibilidad de hacer procesamiento morfológico de imágenes con escala de grises e incluso imágenes en color, pero eso demanda un poco más de programación, unos algoritmos tanto distintos. Entonces veremos operaciones principales, las de dilatación y erosión, que son la base de programación de las operaciones morfológicas, y terminamos con operaciones de apertura y cierre. Vamos a hacer un par de ejercicios, y como ustedes me habían pedido antes, que sean un poco más dedicados, ¿no? a esto de incluir el código, que sea posible que ustedes lo reproduzcan cuando hagan la revisión de esto en escritorio. La palabra morfología comúnmente denota forma o estructura en animales y plantas, y de manera similar en imágenes también conserva ese contexto, ¿no? Principalmente el procesamiento morfológico nos va a permitir determinar formas, por ejemplo, extraer forma o bordes, o características específicas a través del etiquetado. Por fin vamos a hablar de etiquetado de imágenes. Para el etiquetado necesitamos considerar lo que hemos comentado hace algunas sesiones, lo que es la conectividad entre píxeles. Existía conectividad tipo 4 en vecindario y conectividad tipo 8. De manera que una región que se encuentre interconectada y cerrada forme una región. Y esa región corresponde a un objeto, y aparte esa región tenga la posibilidad de devolvernos atributos específicos, entre los que se encuentran longitud, área, perímetro, etc., centroide. Todo eso va a formar parte del etiquetado y es amplísimamente utilizado para propósitos de inspección de piezas, por ejemplo. Ahora bien, para el procesamiento morfológico, la base de los algoritmos, que no los vamos a programar a mano, vamos a utilizar en la mayoría de los casos instrucciones previamente desarrolladas, se aplican a los criterios de conjuntos, en teoría de conjuntos clásicos, los conjuntos CRISP. Si tenemos un par de imágenes, imaginen que las imágenes son morfológicas, ¿no? Y más sencillo de representar en el contexto de conjuntos, porque tendríamos un objeto de una imagen 1 que corresponde a elementos o píxeles que cumplen condiciones específicas. Ustedes que tengan el mismo nivel de gris y dos que estén conectados, formando una región. La región A y la región B. Supongamos que aplicamos el algoritmo de agrupación A unión B de dos conjuntos, es decir, el resultado, la intersección, el complemento de A y la resta de A menos B. Perdón, ahí está. Luego, asimismo, a los conjuntos es posible aplicarles operaciones específicas de desplazamiento y de inversión. A eso también se le conoce como abatimiento. Una palabra un poco rara, pero en procesamiento de señales es clásica usar esa palabra. Entonces, en el proceso de inversión, a partir de un punto 1, dado que desplacemos un conjunto de píxeles de una región que estén interconectados y tengan el mismo nivel de gris, formando una región, serían todos los píxeles C tales que C sean iguales a A más Z, siendo Z el desplazamiento, es decir, la coordenada. Para todos los píxeles de las coordenadas A pertenecientes a la región A. Y este B gorro que se ve aquí corresponde a la inversión de B. En la mayoría de casos, al menos para procesamiento morfológico, esta operación, a partir de que trabaja sobre píxeles isotrópicos, es la misma operación, es el mismo resultado. ¿A qué me refiero con esto? Supongan ustedes que tienen un elemento estructurante o, un conjunto de píxeles que tienen, siempre me sale mal. Bueno, vamos a perdonar un poquito la geometría. Supongamos que tenemos una ventana o un tipo kernel de 3x3. El píxel central, en este caso en particular, evidentemente sería el píxel de aquí, ¿no es cierto? Ese sería el píxel central. Entonces, si gustan, vamos a trazar una especie de ejes, ¿no? A partir de esto, tendríamos un eje en Y,
un eje en X, poniéndolo desde esta perspectiva. Y esta operación que se muestra aquí, esta que se muestra aquí, correspondería a tomar los píxeles en nivel de gris. Supongamos que estos píxeles tienen 1, vamos a suponer un valor no simétrico, 1, 0, 1, 0, 1, 1, y luego 1, 0, 0. Y supongan que este es el nivel o el conjunto B, que está formado por píxeles con un vecindario específico. No necesariamente es una región, porque no tienen el mismo nivel de gris, sino solamente pretendo hacer explicación de esta operación de abatimiento. Si aplicamos esta operación, el resultado correspondería a esto. Giramos sobre el eje de las ordenadas que divide de forma simétrica el elemento estructurante o esta matriz, ¿no? Esta matriz de valores. El resultado, por ejemplo, de este B gorro correspondería a lo siguiente. Volteamos sobre este eje. Este 1 de aquí, el de acá, el 0 se mantiene. Este 1 de aquí se ubicaría acá, perfecto. Este 1 vendría aquí, este 1 vendría aquí porque es de la mitad y este 0 del otro lado. Este 0 aquí, este 0 aquí y este 1 aquí. Esta es la operación de inversión. ¿De acuerdo? Este es el equivalente a simplificar el kernel o a abatirlo para propósitos de convolución. Nada más que aquí se lo define de una manera un tanto distinta para aplicar teoría de conjuntos, pero esa es la operación en concreto que se desarrolla, este B gorro que se muestra aquí. Déjame borrar esto. Nada más para entender el proceso algorítmico. Luego, las operaciones lógicas que se pueden desarrollar sobre estas imágenes, dicho sea de paso, tienen el mismo nivel, o vaya, son imágenes binarias, corresponderían a la inversión, el AND, el OR, el XOR. Recuerden, el XOR es cuando tenemos diferentes niveles de gris, perdón, diferentes niveles, ¿no? Cuando es 0, 0, este es 0 el resultado, cuando es 1, 0 es 1, cuando es 0, 1 es 1 y cuando es 1, 1 es 0. Ese es un XOR. Y el X, el NOR, la negación del XOR, en cambio, nos devuelve un valor 1 cuando son iguales los niveles, en este caso de gris. Y el AND invertido, entre ejemplos de operaciones binarias. Con estos conceptos, definamos la operación de dilatación. Este es el símbolo que normalmente se usa para dilatación como una suma encerrada y corresponde a todos los elementos Z, tales que la inversión del elemento B, que de momento se va a llamar elemento estructurante, intersección A, sea diferente del conjunto vacío. Esta ecuación se basa en obtener la reflexión de B sobre su propio origen y luego desplazarlo por Z, Z siendo todo el dominio de la imagen y donde se cumpla que este elemento estructurante invertido sobre su origen, desplazado sobre la imagen y traslapado en ciertos píxeles con A, sea diferente de la operación o del conjunto vacío, definiéndose como por lo menos la superposición o la intersección con A. Recuerden, por ejemplo, la intersección de esta definición previa, la tenía aquí. Esta es una intersección. No necesariamente siendo B el elemento estructurante sobre la imagen, para que tengamos algún resultado, tiene que todo B traslaparse con A. Este B podría también, de forma arbitraria, no voy a hacer un dibujo, incluso manteniendo esta forma de elemento estructurante, podría venir por acá y solamente coincidir con un píxel. ¿Lo ven? Solamente este pedacito. Y el resultado de A intersección B, en este caso, sería diferente del conjunto vacío, para este caso en particular. Pero si B, por ejemplo, se desplaza por acá, por fuera, evidentemente aquí sí, no tiene traslape y sería este resultado de intersección
diferente del conjunto, o sería perteneciente al conjunto vacío. Pero, por ejemplo, aquí, este resultado que acabamos de graficar indicaría que esto es diferente del conjunto vacío, y en consecuencia la operación de dilación lo que hace es añadir a la imagen original todo este resto de píxeles que están acá. Cambiando incluso morfológicamente la forma de la imagen original a partir de la forma del elemento estructural. Estas operaciones son muy interesantes, muy interesantes. En mi tesis de maestría, yo utilicé algoritmos de visión artificial para visión estereoscópica simplificada. Luego les voy a hacer una pequeña presentación de esos resultados para que tengan ideas a futuro de cómo desarrollar algunas técnicas, no voy a decir avanzadas, pero sí de medición de objetos sin contacto. Y el procesamiento morfológico fue parte clave del desarrollo de mi tesis en procesamiento de señales. Entonces, bien, esta es la operación final que, explicada de una manera gráfica. Al elemento B se llama elemento estructurante, y como ven, el elemento estructurante no necesariamente tiene que ser a lo que estábamos acostumbrados como kernels, algo simétrico, sino puede tener cualquier forma definida. Eso sí, tiene que ser un operador lógico con una forma específica. Por ejemplo, imaginen que esta es la imagen A que pretendemos procesar con este elemento estructurante. Entonces, al desplazar este elemento estructurante por toda la imagen, aquí tendremos coincidencia, no se dilata, pero al ir justamente por los bordes de la imagen A, el elemento estructurante, por la forma que tiene, evidentemente, dilata la imagen, haciéndola más grande, si es que quieren llamarlo, ¿no? Si el elemento estructurante, tuviese esta forma, al operarla sobre la imagen A, por ejemplo, el resultado sería este. La operación opuesta a la dilatación corresponde a la erosión. Evidentemente, en este caso, la operación es distinta. Aquí es como una sumatoria, perdón, antes era suma encerrada, ahora es una resta encerrada. Y esta corresponde a todos los elementos Z tales que B pertenezcan a A. Entonces eso quiere decir que cuando B no pertenece a A, supongan que en este desplazamiento B está por aquí, entonces B no pertenece completamente a A. B no es subconjunto de A. Como no es subconjunto de A, eliminaríamos este píxel. Esto no formaría parte de la imagen resultado. Que no sería el caso cuando, por ejemplo, completamente el elemento estructurante pertenece a A. Cuando ya pertenece a A, entonces hasta aquí haríamos el recorte, si quieren llamarlo de alguna forma. Y esto dependería del tamaño del elemento estructurante, ¿no? Desplazando el elemento estructurante por toda la imagen, eliminaríamos todo esto como se muestra aquí. ¿De acuerdo? Igual depende de la forma del elemento estructurante para tener un resultado específico final. Una de las aplicaciones más sencillas de la erosión es eliminar detalles irrelevantes de la imagen binaria. Por ejemplo, consideremos esta figura de aquí, que tiene como ruido, y vamos a eliminar ese ruido utilizando la operación de erosión. Permítame, vamos a hacer eso ahora mismo. Necesito cambiarme de carpeta a las imágenes que ustedes tienen, ir al capítulo 9. Bien, vamos a leer figura 9.11 a JPG. Nada más mostremos la figura para propósitos de verificación, que es la que pretendemos procesar. Ahí se ve, es una huella digital y se nota claramente, ¿no? Que tiene un poco de ruido. Entonces, para definir estas operaciones morfológicas en MATLAB, por ejemplo, directamente podríamos usar el comando im de image y erode de erosionar, ¿no? Erosionar una imagen. Veamos el help de esta función. Esta requiere para devolvernos un resultado de una imagen, la imagen que se pretende procesar en blanco y negro en este caso, y el elemento estructurante. Vaya, el elemento estructurante aquí se puede definir de forma manual, pero es preferible utilizar una función de apoyo para definir este elemento estructurante, que para eso se utiliza strl.
Structuring Element, eso es STRL. Este Structuring Element, fíjense, podemos darle formas cuadradas, cúbicas, un cuboide, octágono, una línea, un disco, un diamante o una forma arbitraria definida con un formato definido por píxeles manuales a través de una matriz. Es bastante flexible esta instrucción. En la mayoría de casos, al menos para los procesamientos básicos, es común utilizar elementos estructurantes rectangulares en los que especifiquemos nosotros mismos las dimensiones. Por ejemplo, aquí ese de Structuring Element, vamos a ponerle la instrucción, strl, vamos a ponerle forma rectangular, y de m por n, bueno, supongamos que es de 3 por 3. Este es el resultado. Veamos del elemento estructurante, el vecindario, nada más para que ustedes tengan conciencia plena de que esto sería el elemento estructurante. Bien, con eso y el comando im erode, podríamos obtener la imagen erosionada, que sería el im erode, la imagen original. Esta imagen ya, la imagen original ya es una imagen binaria, ¿no? No hace falta binarizarla de momento y le ponemos el elemento estructurante, que lo hemos llamado SE. Veamos el resultado. Perdón, es IM. Ahí está. Ustedes notarán que en este resultado, incluso el grosor de las huellas, ¿no? De la huella digital, cambió. Y bueno, pues eso no es tan conveniente, sobre todo si es que pretendemos hacer esto y formular regiones sobre estas huellas para hacer el análisis. El procesamiento de las huellas digitales para reconocimiento, les adelanto un poquito, consiste en encontrar la curvatura de cada una de estas huellas en función del origen. Y a partir de la curvatura y los radios para todas las huellas y la contabilización de esto, sacamos una huella en particular. Esa es la firma de cada uno de nosotros. Relativamente sencillo de hacer, no es nada complejo. Pero miren, estamos perdiendo detalle. Entonces, bueno, esto quizás se deba a que el elemento estructurante es muy grande. Vamos a cambiar el tamaño del elemento estructurante. Eso es lo buenísimo del elemento estructurante con esta función. No necesariamente tiene que ser simétrico a lo que hemos estado acostumbrados. Puede ser de 2 por 2, de 2 por 3, de 1 por 5, lo que ustedes quieran. Puede tener diferentes formas, ¿no? Y volvemos a calcular la imagen erosionada. Hagamos de nuevo cuenta con un elemento estructurante más pequeño. La primera prueba fue con un elemento de 3 por 3, ahora es uno de 2 por 2. Y miren, mejoró muchísimo el resultado. Ya no perdemos el detalle y la mayoría de elementos que estorbaban en el procesamiento de la imagen han desaparecido. Bien, esta es una operación, aquí viene el código. Esta es una operación de erosión. La de dilatación hace lo opuesto, haría que crezca, ¿no?, la imagen en grosor. Muy bien, luego a partir de estas dos operaciones fundamentales, es decir, la de erosión y la de dilatación, se definen otras operaciones morfológicas. Una de ellas es la operación de cierre y la otra de apertura. Si quieren mirarlo de manera simplificada, la operación de dilatación corresponde a la expansión de la imagen y la de erosión a una retracción de la imagen. La apertura, por otro lado, que combina las operaciones de dilatación y erosión en ese orden, primero dilato y luego erosiono, suaviza los contornos de un objeto y elimina pequeñas uniones entre vecindarios. Y la de cierre, que hace, perdón, la de erosión es, perdón, la de apertura es erosión primero y luego dilatación, y la de cierre primero es dilatación y luego erosión, que también suaviza los contornos, pero a diferencia de la operación de apertura, esta operación cierra agujeros y rellena discontinuidades en los contornos. La apertura de un conjunto A por un elemento estructurante B se define como esto. Por ejemplo, la apertura primero erosiona y luego dilata. Y en cambio, la operación de cierre lo que hace es primero dilatar y luego erosionar. Es bastante sencillo, ¿no? Hay algunas propiedades a partir de estas instrucciones. Directamente como instrucción en MATLAB, por ejemplo,
el operador de apertura y cierre son IMOpen, IMOpen y IMClose o IMClose. Bastante directo de utilizar. El sentido teórico detrás de esto viene explicado aquí. Entonces, apliquémoslo a esta tarjeta que ustedes la conocen, la ROI.bmp, de modo que seamos capaces de contar correctamente los objetos que tiene esta imagen. Permítame ir hacia esa aplicación. Aquí está, ROI.bmp. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración de conteo de objetos. Voy a procesar en orden para mirar algunas cuestiones en particular, ¿no? Primero, leamos la imagen. Entonces vamos a leer esta que se llama ROI.bmp. Ok, algo que es importante notar de esta imagen es que no es una imagen binaria. Podríamos desplazar el cursor por aquí y mirar que tenemos diferentes niveles de gris. Aquí está 228, para las imágenes de color negro 73, 68, etcétera, ¿no? Y para el fondo un nivel de gris relativamente alto. Pero no es una imagen binaria, esta imagen hace falta binarizar. Perfecto. Entonces, vamos a binarizar eso. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes, ¿no? Ahí en black and white, le vamos a hacer una copia de la imagen que ya teníamos y vamos a definir un threshold. ¿Cómo definimos este threshold? ¿Cuál sería el punto sobre el que decidimos tomar la decisión, ¿no? que devuelve un píxel con niveles de grises unitarios a los que tienen un nivel de gris mayor a este o a otro? Bueno, es buena idea utilizar el histograma. Y miren, a través del procesamiento, bueno, el análisis, más bien dicho, del histograma, podemos notar una agrupación de niveles de gris en esta parte baja del histograma. Potencialmente esto correspondería a las piezas, a las figuras de esa tarjeta que les acabo de mostrar, y estos píxeles que se concentran acá muy probablemente corresponderán al fondo de la imagen. Entonces, un nivel de gris intermedio entre estos dos, 150, etcétera, 200 incluso, lo que posiblemente hará es binarizar de forma correcta la imagen. Vamos a definir un threshold, TH, de umbral, 200, luego este podemos variar si es que gustan, y vamos a partir de esto decir, la imagen en blanco y negro para los píxeles menores que este umbral van a ser iguales a 0, y los píxeles mayores a este umbral van a ser iguales a 1, por ejemplo. Y hagamos un IM show, IM, black and white, ¿no? Voilà. Ahora sí tenemos una imagen en blanco y negro, ¿no? Una imagen binaria. Esto forma parte de las múltiples opciones de segmentación. Miren, el fondo tiene un nivel de gris de 1 y las piezas tienen un nivel de gris de 0. Para procesamiento morfológico, lo que normalmente nos interesa es lo opuesto. Es decir, que el fondo tenga un nivel de gris de 0 y las piecitas tengan un nivel de gris de 1. Bueno, eso es sencillo de alcanzar. Podríamos negar la propia imagen y reescribir la imagen black and white, va a ser igual a la negación de la imagen original. Hagamos un IM show nuevamente. Y lo que vemos ahora es lo opuesto, ¿no? Nada más el fondo tiene un nivel de gris de 0 y las piezas tienen un nivel de gris de 1. Esto va a ser mucho más conveniente para propósitos de procesamiento. Por ejemplo, a partir de esto, vamos a ver, hay una instrucción que se llama Black and White Label, que realiza etiquetado. Este etiquetado recibe una imagen en nivel de gris, perdón, una imagen de 2 niveles, de blanco y negro o binaria, y nos pregunta la conectividad, si es conectividad 4 o conectividad 8 de los píxeles que forman parte de una región. De esta manera etiqueta lo que identifica como región y nos devuelve la contabilización o una imagen etiquetada por regiones, y también nos devuelve el número de regiones que encuentra. Esto es muy interesante, ¿eh? Vamos a procesar esto, llamándolo así, labeled image, como imagen etiquetada y el número de imágenes que encuentra. El comando es black and white
black and white label, en este caso de la imagen binaria que tenemos, y consideremos conectividad. Aquí pueden ir conectividad 4 o conectividad 8. Recuerden, esto ya habíamos revisado. Supongamos conectividad 8. Veamos cuántos elementos encontró. Ah, dice encontró 26 elementos. Veamos cuántos elementos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Realmente son 22 elementos, pero esta figura o este procesamiento nos reporta 26. Bueno, habría que identificar por qué 26, ¿no? Una de las formas más sencillas de procesar esto, de por qué son 26, yo tenía hecho previamente un pequeño código, voy a ponerle aquí un hold on, para imprimir. A partir de esta imagen etiquetada es posible hallar las propiedades de la región. Vamos a ponerle algo así como measurements y el comando es region props, porque la imagen etiquetada trabaja sobre las regiones. Labeled image. Aquí no hacemos mucho, podemos ver mías y algo parecido utilizamos ya en un proyecto pasado para identificar, me parece que la misma firma digital. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, podemos tomar el centroide y el bounding box. El centroide y el bounding box podrían dibujarse, por ejemplo. Ya que he hecho un hold on aquí, ya lo tengo activo, voy a hacer un plot de el mias.centroid, porque así se llama, ¿no? Del primer elemento. Porque miren, si ponemos así, mias.centroid, tenemos todos los centroides. Vamos a hacer un plot mías del primer elemento que encontró, punto centroide. Tendríamos 26, ¿no? Y el centroide tiene en este caso dos coordenadas, la coordenada 1, la de X, y la coordenada 2, que corresponde a la coordenada de Y. Y dibujemos sobre un marcador de color rojo. Ahí está. A ver, ¿dónde lo dibujó? Aquí está. Tal vez si le ponemos amarillo. Se ve mejor, ahí está. Aquí está, ok. No se avanza a ver muy bien, espero que de su lado sí. Está aquí, no es muy grande el marcador, pero aquí esta es la primera imagen etiquetada. Podríamos dibujar los centroides de todas las imágenes para entender en dónde los está ubicando, o sea, qué está reconociendo como imágenes, aparte de dibujar el bounding box. Yo tenía hecho ya un pequeño código para este propósito, aquí nada más lo voy a correr. Perdónenme. Vamos a hacer primero el IMShow, el IM, black and white. Ahí está. Tienes que hacerle un hold on. Ok, ahí está. Entonces, miren, está dibujando los bounding box y por acá se puede ver que el problema es interesante, ¿no? En esta región de aquí está reconociendo 1, 2, 3, 4 elementos. Y esto tiene que ver por la conectividad. Miren, que está un elemento 1, un elemento 2, un elemento 3 y un elemento 4. Ahí es donde se produce el sobreconteo. Entonces, una operación posiblemente de cierre, de dilatación y cierre, mejore mucho este procesamiento y nos devuelva los 22 elementos que forman parte de lo que pretendemos encontrar. Entonces, antes de aplicar el etiquetado a la imagen, voy a hacer un paso intermedio. Recuerden que de momento estamos con el IM Black and White, este es el que tenemos bien procesado. Vamos a definir un elemento estructurante, structuring element, igual como hace rato, un rectangle. Lo vamos a hacer de 5 por 5. 5 por 3, mejor dicho, fue lo mejor. No es simétrico, incluso noten ustedes. Y un IM close, con apertura de cierre, perdón, una operación de cierre.
Vamos al en black and white, el instruction elements, veamos el resultado. Ahí está. Aquí cerró algunas imágenes, ¿no? Algunas cuestiones. Esto igual, si no nos interesan las líneas, podríamos hacer más grande el elemento estructurante todavía y cerrar todo, incluso cerrar estos radios, estos agujeros que tiene la imagen aquí. Entonces, bien, quizás con eso vamos a recalcular la imagen etiquetada. Nada más que aquí le ponemos la imagen que fue tratada con el algoritmo de morfológico, y ahora el número de elementos es igual a 22. Voy a correr esto, ya lo tenía codificado, y bueno, aquí se puede ver el resultado de esta codificación, número de elementos igual a 22, el etiquetado con el centroide de cada región reconocida, y el bounding box, o el rectángulo que encierra esta imagen para cada caso. Esto es espectacularmente útil, porque reconoce sobre imagen binaria regiones específicas, y si ustedes conocen regiones específicas, podrían incluso aplicar algoritmos de reconocimiento particularizado a cada subregión que se especifica aquí, ¿no? Como regiones de interés particular. Sobre por ejemplo, la firma de una imagen y reconocer si se trata de alguna imagen que ustedes han entrenado. O sobre aplicar la operación de la correlación cruzada con un patrón de búsqueda e identificar un patrón específico en donde competa, o contar elementos. Y no solo eso, sino supongan ustedes que es propósito de este elemento de aquí, que es el elemento etiquetado, habría que ver qué número, ustedes tienen interés de conocer el ancho de la pieza para medirlo sin contacto. Entonces, ya que conocemos el bounding box, esta longitud de aquí sería la que reportamos como longitud de la pieza. O también el área, perdón. Dentro de este MIAS tenemos también como características las áreas de todos los objetos que son identificados. En píxeles, obviamente, ¿no? Esa área está reconocida en píxeles. Muy bien, entonces, por aquí les dejo la codificación para que la puedan replicar. El resultado, que lo acabamos de estudiar. Y veamos otra operación. Utilizando, por ejemplo, las operaciones de dilatación y erosión, es posible hacer también una extracción de bordes a partir de una imagen binaria. Concretamente, si a la imagen original le restamos una imagen dilatada, recuerden que la imagen erosionada, quiero decir, la imagen erosionada va a ser más delgada, si quieren verla de esta manera, está retraída que la imagen original, necesariamente con lo que nos quedamos es con el borde. Al principio es bastante simple. Aquí también está el resultado. Lo vamos a hacer, es la imagen 9.14. Nada más para verificar que sí es esta. Ok, ahí está. Y hagamos un close para que se vaya eso. Lo que se puede aplicar aquí es directamente ya una operación que se llama Black and White Perimeter. Este es básicamente, pongamos una imagen de edges, va a ser el Black and White Perim, la imagen que queremos procesar, que tiene que ser ya imagen binaria, y le damos el tamaño de conectividad. Conectividad 4 a conectividad 8 en vecindario, y listo. Para mirar el resultado. Ahí está. Detectados los bordes. Luego, estas pequeñas impurezas que se ven aquí, que fueron parte del procesamiento, se podrían eliminar utilizando un elemento estructurante de un píxel, por ejemplo. Bien.